Hola chicos, de nuevo Javier de feelintennis.com. En este vídeo lo que vamos a explicar son algunos apoyos. Vamos a explicar los 4 primeros que se deben de aprender. Los 3 primeros son iguales tanto en el drive como en el revés. El cuarto sería solo para pista de tierra batida, que es lo típico que se usa solo en este tipo de pistas, que es el resbalar. En pista rápida no se usa, pero como estamos en pista de tierra lo vamos a enseñar. El primero de derecha haríamos se le llama el apoyo cerrado, que es simplemente para bolas que nos vienen a nosotros al fondo de pista. Nos pondremos de lado y simplemente golpeamos la bola y giramos el pie. El segundo sería para bolas un poco más complicadas, pero no mucho, un poquito más abiertas, que sería el apoyo semiabierto, que se abriría un poquito con la pierna derecha hacia afuera, con lo cual sería pierna derecha un poco más abierta y siempre un poquito más retrasada que la pierna izquierda. Es importante este dato porque mucha gente lo que hace es colocarse de frente y golpear de frente, y eso normalmente no está bien, y menos en bolas que llegamos en buena situación. Con lo cual sería el apoyo semiabierto, pierna derecha un poco más retrasada, golpearíamos y giraríamos el cuerpo para golpear la bola. El tercero sería para bolas un poco más cortas, no muy cortas, simplemente que avanzamos, con lo cual al avanzar iría hacia la pelota, golpearía, giraría cuerpo y cadera y luego pasaría el pie derecho delante. Y el último es el que he dicho, que es sobre todo para pista de tierra batida, que es el resbalar. Siempre se hace con la pierna derecha y en bolas abiertas, un poquito más complicadas que las que hemos hecho antes, que sería una bola más abierta, resbalaría, pegaría y giraría. Importante siempre girar. Si giro, produzco energía para golpear a la pelota, que siempre me va a ayudar. En el revés, los mismos apoyos, tanto para una mano como para 2 manos, de momento son los mismos. Una bola que me viene a mí al fondo de pista, me pongo de lado, a una mano sería golpeo y giro el pie de atrás, a 2 manos sería lo mismo, golpeo y giro atrás. Luego viene cuando la bola es un poquito más abierta, aquí el apoyo es cerrado, tanto a una como a 2 manos. Simplemente golpearía aquí, iría la bola, y el único dato es que al golpear pasaría un poquito la pierna izquierda hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque lleva una inercia hacia afuera. Y a 2 manos sería lo mismo, cerrado, pego y paso la pierna izquierda. Y entonces el tercero sería cuando la bola es un poquito corta, entonces voy hacia ella, pego, giro y doy y avanzo un poquito con el pie izquierdo, que es el que está atrás, y a 2 manos es lo mismo, de lado, pego, giro y paso la pierna de atrás. Y luego el resbalar, tanto a una mano como a 2, se resbala, se golpea y se pasa, y a 2 manos sería lo mismo, se resbala, se pega y se pasa. Esto sería lo básico que hay que aprender para poder golpear bolas pues básicas. Después de haber demostrado yo cómo se hacen los 4 apoyos, tanto de drive como de revés, Silvia nos va a ayudar a enseñar cómo yo los enseño a mis alumnos. El primero que vamos a practicar es el cerrado. El apoyo cerrado, nos pondremos de lado, es una bola que nos viene fácil a nosotros, al medio, simplemente me pondré de lado, pegaré y me quedo tal cual, solo girando la parte de atrás del cuerpo. Prepara y acabas, ahí girando el cuerpo hacia adelante. Eso. Ya lo tiene claro cuál es el primer apoyo, es importante que Silvia ya se encuentre cómoda para ir al segundo apoyo. ¿Cuál era el segundo? El que era un poquito abierto, el semiabierto le llamamos, que era llegando con la pierna derecha, un poco retrasada la pierna izquierda, golpeábamos y simplemente girábamos. Voy a la bola que es un poquito abierta, apoyo derecha, pego y giro. Girando las piernas separadas y giro. Venga, derecha, pierna derecha. Vamos. Piernas más separadas.
Después que Silvia ya haya trabajado bien este ejercicio y lo va dominando y cada vez está haciéndolo mejor, pasaríamos al tercero, que era para bolas, que yo voy un poquito hacia adelante. Voy a por ella, de lado, pego, giro y paso hacia adelante. ¿Vale? Vale, recuerda de girar primero. Giro primero el pie. Tengo que hacer... Giro. Avanzamos con la bola. Muy bien, y después del tercer apoyo que hemos hecho, pasaremos al último, que es el resbalar. Simplemente resbalaremos con la pierna derecha para bolas un poco más abiertas o complicadas. Yo tiraré la bola más abierta y simplemente corro, resbalo, pego y giro un poco. Recupero el medio, voy, resbalo y giro. Muy bien, ya hemos hecho los 4 de derecha y ahora pasaremos a la zona al revés. Son exactamente los mismos. Empezaremos por el primero, que es el cerrado. Lo haremos a una mano, porque Silvia juega a una mano, con lo cual yo le tiraré la bola aquí al fondo de pista, se colocará de lado, golpeará y simplemente se quedará en posición parada. Es parecida a la del swing del golf. Y la pierna de atrás tiene que levantar el talón un poquito, nada más. Me coloco de lado y giro y me quedo parado. Muy bien, perfecto. Genial. Muy bien. Pasamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? Bolas un poco más abiertas. Lo único que hay que hacer es apoyar igual con la pierna derecha, golpeo y pasaré a la pierna izquierda. La bola nos viene un poquito a la derecha, me muevo, golpeo y paso el pie hacia afuera. Vamos, pego y paso, muy bien. Cuidado el bote de la bola. Y paso, sin resbalar. Venga, sin resbalar. Venga, pego y paso. Venga. Y ahora pasamos al tercero. ¿El tercero cuál es? Pues la bola que va un poquito hacia adelante, es un poco corta. Nos viene a nosotros, un poco centrada y avanzo hacia ella. Me giro, pego, giro la cadera y luego pasaríamos el pie. Este sería aquí. De lado, giro y paso la pierna. Voy a por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. No me quedo lejos. Vale. Yo te tiro la bola corta. Vale. Recupera tu posición. Que Pero tienes que entrar en la voy pista. a por ella. Bien. Recupero detrás de la línea. Entra dentro de la pista. Va por ella. Bien. Va por ella. Muy bien. Acabado el tercer apoyo, queda el cuarto, el último, que será el resbalar. La bola es más abierta, corro, resbalo, pego y me dejo llevar por la inercia. Recupero al medio, vuelvo a ir, resbalo, pego y apoyo con la pierna de fuera. Resbala. Bien. Vamos ahí. Vamos, bien. Ya. Eso es. Vamos. Aquí hemos presentado los 4 apoyos básicos para jugar un poquito en bolas no muy complicadas. No hemos entrado en muchos detalles, hay que simplificarlo, sobre todo al principio, cuando explicas unos apoyos. En los próximos vídeos lo que haremos es ser un poquito más específicos, explicar un poquito más o complementar un poco más estos apoyos para perfeccionarlos, y además explicaremos algunos apoyos más que ya son para un nivel más avanzado, para bolas mucho más o un poco más complicadas.
Espero veros próximamente y bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima.